Amigas, amigos, seguimos en Diálogo y Debate, Víctor López García, en un canal inteligente. Como anunciáramos, estamos con Stephanie Fry, y es una joven abogada, experta en violencia familiar y también en políticas públicas. Vamos a conversar con ella sobre este tema que tanto ocupa y preocupa a todos los peruanos, el tema de la violencia familiar y la violencia de género. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, es muy grato poder venir y hablar de este caso, ¿no? El tema de la violencia familiar en el Perú, ¿cómo es comparativamente con otros países andinos y latinoamericanos? ¿Somos un país con más violencia familiar, con menos violencia familiar? ¿Cómo estamos comparativamente? Las cifras son muy alarmantes, ya que en el Perú cada 8 mujeres de 10 denuncian violencia, y eso sin considerar las que no denuncian, ¿no? En estos últimos años el Congreso ha hecho ciertas modificaciones al Código Penal para ser más severas las sanciones. Estamos combatiendo que muchas veces las mujeres van a denunciar a la comisaría y los policías le restan importancia, simplemente no, va a regresar con su pareja, entonces ¿para qué tomarnos el tiempo de poder hacer el atestado, la denuncia, elevarlo al juzgado, a la fiscalía, ¿no? La cifra que has dado es muy alarmante, Stephanie. O sea, 8 de cada 10 mujeres, estás hablando del 80%, ¿tanto así? Sí, claro. Lo que pasa es que en estos últimos años esas cifras han ido aumentando porque las campañas para denunciar se han ido incrementando, ¿no? Antes muchas mujeres creían que era normal porque lo habían vivido en su hogar, y cuando se casaban y sufrían violencia pensaban que era parte del matrimonio, ¿no? Hoy en día ya denunciamos más y eso ha hecho que las cifras... O sea, que hay una especie de tradición, entre comillas, tradición de violencia familiar en la estructura familiar peruana. Sí, claro. Recordemos que el Perú lamentablemente tiene mucho machismo en sí en la sociedad, que en estos últimos años se ha ido disminuyendo, pero todavía en la sierra quedan más rezagos, ¿no? Lima se ha ido adecuando, ¿no? Ya o sea, es más un fenómeno rural que urbano. Yo considero que sí, las cifras en provincia siempre han sido mayores porque todavía el tema de violencia en provincia no ha sido tan difundido. Yo creo que ahí es un error que el Estado tiene que corregir, ¿no? Hoy en día la línea 100, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer ha implementado la línea 100, que antes cualquier persona te contestaba, ahora no, ahora te contesta una psicóloga, una abogada, y eso ayuda a dar una mejor información a las personas. Pero lo que nos ha dicho Stephanie es que el Congreso está dando una legislación más acorde con lo que está pasando, ¿verdad? Yo creo que en estos últimos años el Ejecutivo y el Congreso se han puesto a trabajar sobre esto y han empezado a legislar, ¿no? Recuerden que violencia no solamente es violencia física, también puede ser violencia psicológica, claro, o sexual. Y antes la violencia sexual a menores de edad era sancionada con penas menores, ¿no? Ha habido modificaciones de 25 años a 35, dependiendo del rango. Hoy en día, el año pasado se aprobó en el Congreso que las sanciones a violadores de menores de 14 años sea cadena perpetua. Yo creo que es un gran logro. Pero tú nos has dicho algo antes, que hay una especie de tradición lamentable, dolorosa, de violencia familiar en la estructura familiar peruana. Sí. Entonces la respuesta no es solamente jurídica ni judicial, sino una respuesta cultural y educativa, ¿no crees? Sí, claro. Bueno, aparte de ser yo abogada, yo pertenezco a la Asociación Soleil y hacemos trabajo de concientización, capacitación con los colegios, porque obviamente, ¿no? Si tú en tu seno familiar ves violencia, lo vas a considerar normal. Pero si en el colegio te dan charla o distintas asociaciones te explican que la violencia no es normal, puedes romper ese círculo vicioso, ¿no? Que si tu mamá sufrió violencia, tú la tengas que sufrir necesariamente, o en este caso en los hombres, que tú seas violento con tu pareja más adelante, ¿no? ¿Qué te dice tu análisis de los partidos políticos en términos de políticas públicas o de plan de gobierno? ¿Ves que los partidos políticos, están muy vendidos a menos, por supuesto, en nuestro país, tienen alguna propuesta programática respecto al tema de la violencia familiar? Yo creo que como partidos políticos no ha habido una línea clara. Si bien es cierto, algunos congresistas han presentado iniciativas legislativas, no ha sido tan contundente que un partido diga, bueno, estos son mis lineamientos sobre violencia y bajo esto vamos a trabajar. Todavía seguimos considerando que la violencia no es tan importante en el país, ¿no? Lamentablemente. Bueno, eso es muy duro, ¿no? Pero bueno, así estamos. ¿Cuál es la relación
Ya tú como joven abogada, experta en el tema familiar, tu relación que tienes como joven con la política, ¿cómo ves la política? ¿Cómo ves los partidos? ¿Cómo ves el comportamiento y el posicionamiento que tienen en el país? Yo considero que los jóvenes en los últimos años habían sentido un desinterés de la política porque decían, total, si a mí no me gusta la política, no me afecta en mi vida, ¿para qué me meto? Pero si nos damos cuenta y hacemos un análisis, política sí interviene, porque en el momento que tú vas a hacer una denuncia, son políticas del Ejecutivo. En el momento que tú te vas a tratar a un centro de salud y no te atienden o te dan de acá a 4 meses, es política. Entonces los jóvenes estamos empezando a entender que la política sí nos afecta a nivel macro y que tenemos que tomar conciencia y participar. Sí lo venimos haciendo en colectivo, en asociaciones, pero falta empalmar esa participación sobre temas en específico con los partidos políticos para lograr lo que justo usted decía, que era que los partidos políticos tengan una línea sobre cómo deben combatir la violencia de género o distintos temas que a los jóvenes nos pueden interesar, pero ya como una política pública. Y a eso es a lo que apuntamos, a trabajar de la mano con los partidos políticos y que ellos consideren que las propuestas de los jóvenes pueden ser interesantes a trabajar si nos dan el espacio. El espacio, en tu concepto, Stephanie, ¿te lo dan los partidos o te lo ganas tú dentro de los partidos? Porque yo creo que los jóvenes tienen que ganarse su espacio dentro de los partidos y fuera de los partidos, ¿no? Porque un partido que necesita gente calificada, que tenga calidad, capacidad y condiciones y que tenga carácter, conducta y comportamiento. Entonces, si tú tienes esos elementos, fuera y dentro la puedes hacer, ¿no? Pero no vas a esperar que los viejos capitostes de los partidos te den el espacio, pues, ¿no? Te lo regalen. Son 2 aspectos, yo considero. Una parte es el espacio que tú como joven tienes que generar, ser un líder de opinión en la materia que manejes. Y el otro lado es la renovación que los partidos tienen que empezar a hacer. Porque si no, simplemente van a seguir con el rechazo de la sociedad que consideran que son los mismos de siempre, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano el posicionamiento del joven en el tema que maneja, porque un joven, si quiere hacer política, tiene que prepararse. Improvisados ya tenemos muchos en el Congreso y en el Ejecutivo, se ha visto. Claro, sería ilógico que este mundo, que es el mundo del conocimiento, el mundo de la inteligencia, el mundo de la información y la comunicación, pues haya políticos que no tengan nada de eso, ¿no? Claro, pero lo que los jóvenes venimos aportando es la conexión con la sociedad, que creo que es lo que ha perdido los partidos políticos. Los partidos en estos últimos años ya no conectan. Por eso es que hoy en día muchos movimientos están ganando ¿no? espacios. Y yo creo que los jóvenes también tenemos que entender que los partidos políticos tienen experiencia y que nos pueden ayudar a posicionar mejor nuestros planes de trabajo. Volviendo al tema de la violencia familiar, que es tu tema fundamental, ¿qué calidad y capacidad de respuesta tienen las mujeres en términos de organizaciones para poder menguar, reducir esta violencia? Yo considero que las mujeres hemos venido haciendo una lucha, ¿no? Una lucha constante, con movilizaciones, con marchas, con denunciar si vemos que a otra mujer está sufriendo violencia, pero todavía hay muchas cosas que hacer. Todavía sentimos, y yo creo que en la tele han habido casos que han sido muy mediáticos, y luego nos enteramos que al final la pena que obtuvo el agresor fue muy irrisoria. Entonces, ¿cómo le dices a otra mujer, denuncia, arriésgate a poner tu denuncia, sigue el proceso? Si casos mediáticos con presión de prensa no han tenido una sentencia... El caso de Ayacucho, por ejemplo, ¿no? El caso de Ayacucho, de Avi, ¿no? Y tantos casos que han pasado por agua tibia porque simplemente en el momento fueron noticia titular, y de acá al año, cuando tocaba sentenciarlos, han sido penas muy benignas. Entonces yo creo que las mujeres estamos en esa lucha de seguir mostrando todo lo que conlleva la violencia, y pedimos el apoyo también en este caso del Estado, ¿no? Para poder tener mayor énfasis en las condenas, que creo que es el gran problema que hoy en día tenemos. Las denuncias están, pero lamentablemente las condenas a estos agresores son muy irrisorias. Eso es lo que pedimos, ¿no? Finalmente, Stephanie, ¿qué mensaje le darías a las mujeres y a los hombres que te están viendo y escuchando en un canal inteligente en Diálogo y Debate? A mí me gustaría dirigirme a las mujeres al decirles que denuncien, que a pesar de que muchas veces vemos que las condenas dejan mucho que desear, si no denunciamos es mucho peor.
porque al denunciar estamos poniendo en debate como Estado de cuántas mujeres sufren violencia y qué podemos hacer para erradicarla. Y a los hombres decirles que ustedes nacieron de una mujer. Y si nacieron de una mujer, aprendan a respetarla, porque no les va a gustar el día que ustedes sean padres, que a su hija la vulneren, la violen o simplemente la maten a golpes, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Solo piensen en eso antes de ponerle una mano a una mujer. Muchas gracias. Muy bien, ha sido Stephanie Fry, abogada, experta en violencia de género, en violencia familiar y también experta en políticas públicas. Regresamos en unos instantes con un líder de Lima Norte, Humberto Ulfe, sobre el tema de los peajes. Regresamos.